Mi nombre es Mariana Esmeralda Gastón Ruiz y les voy a presentar Estados Unidos Mexicanos, una república representativa, democrática, federal y laica. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público proviene del pueblo y se instituye en el pueblo. Para este beneficio, el pueblo tiene en todo tiempo la inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo concertamente a su régimen interior y por la Ciudad de México. Está unidos en una federación establecida según los principios de la ley y fundamental es asamblea o círculo de discusión formar en nuestro país lo que conocemos como el Congreso de la Unión, que está dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Además, cada estado de la República tiene su propia asamblea o cámara local. La palabra democracia significa gobierno del pueblo e indica dos cosas. Una, para definir nuestro país, unimos la palabra república, dos o más, representativa democracia, pues las ciudadanas mexicanas tenemos el derecho a elegir a través del voto directo y secreto a nuestra representante, pero además de decirnos nuestro país es una república representativa y democrática, también decimos que es federal. ¿Qué significa esto? México es un país muy grande con muchísimos habitantes y problemas muy diferentes en cada región. Para ello, mejor que dividido está cada estado tenga sus propios círculos de discusión. Nuestro sistema de gobierno y su organización. La separación de poderes, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En los casos de las competencias de estos y por de los estados y las ciudades de México, en lo que toca a su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal, en las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, lo que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo recae sobre un solo individuo denominado presidente de Estados Unidos mexicanos. El presidente es el supremo representante de México ante cualquier otra nación del mundo. La elaboración o modificación de las leyes vigentes se hace a través de la discusión de iniciativas que pueden presentar los mismos diputados y senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los estados, como en que toda la sociedad puede estar representada en el poder legislativo. Hemos dicho que nuestro país, es decir, las mexicanas y los mexicanos, tenemos derecho a decidir cómo gobernar, cómo gobiernos y bajo las leyes debemos organizar para vivir mejor. La experiencia es una de las principales armas que tienen los jueces para impartir justicia, ya que hemos dicho que cada caso de justicia es único. Sin embargo, como es natural, algunos de ellos tienen aspectos semejantes. Cuando los jueces se enfrentan con dos o más casos semejantes, van adquiriendo cierta experiencia en ellos, ya que saben más o menos cómo tratarlos. Mi nombre es Yubil María López Ochoa. Las instituciones del Estado y la presentación de servicios públicos a la ciudadanía. El servicio público es una actividad exclusiva del Estado organizada conforme a disposiciones legales reglamentarias vigentes, con el fin de satisfacer de manera continua, uniforme y regular las necesidades de carácter colectivo y por ende de interés general, que se realiza por medio de la administración pública. Todo servicio público debe poseer una cualidad que se denomina consistencia, es decir, deberá ser permanente, ofreciendo el mismo nivel de servicio de forma constante y continua a lo largo del tiempo. Todo prestador de un servicio público deberá ser además agradable, amable y respetuoso. Los servicios públicos son un conjunto de actividades y subsidios permitidos, reservados o exigidos a las administraciones públicas por legislación en cada estado y que tienen con finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad. En la vida cotidiana de cualquier sociedad mediantemente desarrollada podemos encontrar innumerables instituciones que prestan servicios públicos, desde los más antiguos como el correo hasta los más modernos. Los más reconocidos en nuestro país son los siguientes: SEP, DIF, Pemex, CFE e ISSSTE. Calidad y equidad en la prestación de los servicios públicos. La calidad de los servicios públicos es una exigencia constitucional y es una obligación irrestricta de la administración pública. Es además el recurso con el que se cuenta un Estado para compensar de las desigualdades de la población a la que se sirve, porque es la posibilidad
real de que el conjunto de ciudadanos reciba los mismos servicios. Quien coordine la gestión de la calidad de los servicios es responsable de aportar ideas que puedan dar soluciones y ofrecer caminos alternativos para la resolución de problemas frecuentes. El concepto de servicio público no debe seguir devaluándose y prestando ineficiencias que se utilicen para perjudicar al Estado. La calidad de los servicios está relacionada con su presentación y utilidad y durabilidad, pues son valores intrínsecos a ellos. Mi nombre es Marina Esmeralda Gastón Ruiz y les voy a presentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en el artículo 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. ¿Cómo se divide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La Constitución de 1917 está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por partes conocidas como dogmáticas y orgánica. En una parte dogmática, la Constitución de 1917 establece de manera no limitada los derechos y libertades de los que cuenta el pueblo mexicano. El título primero está dividido en 4 capítulos que contiene 38 artículos. La parte orgánica de la Constitución de 1917 enuncia las organizaciones de poderes públicos como sus respectivas competencias, así como la idea de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Mi nombre es Sorey Castro y les voy a presentar el tema derechos y obligaciones. Los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que no existen derechos sin responsabilidades y viceversa. Los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. ¿Qué son los derechos? Los derechos son las disposiciones o garantías que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades que deben ser provistas por el Estado. Los derechos de los ciudadanos están asentados en la Constitución de cada país y por lo tanto pueden variar. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones son una serie de responsabilidades que deben ser honradas por los ciudadanos y en muchos casos su incumplimiento acarrea sanciones legales. Constitución Política de los Estados Unidos. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezcan la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinen la legislación. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.